Listo. Adelante, señor Herminio. 13 de marzo de 2021, clase Diseño de Proyectos de Investigación, Maestría en Comunicación Social y Política, La Salle, Oaxaca. Adelante. Ok, gracias, maestro. A mí me tocó la parte de la introducción de este texto que se titula Enseñar a investigar, una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas, de Ricardo Sánchez Puentes. Y a continuación les pongo la presentación, que es precisamente lo que contiene la introducción de este texto, que tiene como objeto central la formación de investigadores y maneras de enseñar a generar conocimiento científico. Ahí ¿Puedes hablaba activar la sobre... presentación, Herminio? Ponerle la palomita acá para que se active toda la pantalla. Claro, Ahí está, perfecto. ¿allá lo Gracias. logran ver? Ahí lo vemos. Ok, gracias, maestro. Les decía, tiene como objeto central la formación de investigadores y maneras de enseñar a producir conocimiento científico. Aquí el autor hace referencia a que a lo largo del tiempo, principalmente en México, solamente se había enfocado a generar estas técnicas de cómo hacer la investigación, de cómo analizar y reflexionar sobre ellas, pero nunca se habían metido al tema de generar o procurar promover la generación de la investigación del conocimiento científico. Y en este sentido, hace la propuesta de una nueva didáctica de la investigación social y humanística que lo divide en dos puntos fundamentales dentro de esta introducción, que es un proceso complejo y diversificado, perdón, en donde habla que es una serie precisamente de procesos en donde se enseña lo que se enseña al enseñar a investigar y cómo se enseña a investigar. Y dentro de estos procesos hay dos prácticas que son fundamentales. La primera, que es la del investigador, que es la de producir conocimiento nuevo, y la labor del pedagogo, que en este caso es quien se encarga de enseñar a producirlo, ¿no? En esta relación y en este cúmulo de conocimientos, de las técnicas que se tienen que utilizar, cómo producirlo, pero sobre todo ir acompañado de un pedagogo, de un maestro que nos vaya guiando en este tema y que más adelante lo vamos a visualizar. En la segunda parte de este proceso habla sobre que es una invitación a la diferenciación y que no hay manera única de enseñar a investigar. Esto más que nada porque se nos ha planteado, les decía al inicio de cuando se plantea investigar, o como se nos ha enseñado a investigar a lo largo del tiempo, que solamente existe una técnica única y que todos tenemos que acoplarnos a esa. Y lo que el autor propone es una manera contraria de hacerlo, que dice que sí hay una técnica, pero que depende de los procesos, que no es precisamente que tengamos que apegarnos a una técnica que nos tiene que dar un resultado, sino que hay diferentes maneras de enseñarlo, porque no es lo mismo que podamos aplicar la investigación o el conocimiento a los medios de comunicación, por ejemplo, a los que estudiamos ciencias sociales, o a los que estudian medicina, que son campos totalmente diferentes y que para cada campo debe haber una característica particular para cada tipo de generación de conocimiento. No podemos basarnos en el mismo método para campos clínicos como para campos sociales, ¿no? O humanísticos, que es lo que decía él. Y precisamente en este segundo punto habla sobre la experiencia mexicana, que después de los años 60, que se empezó con esta enseñanza de la investigación conceptual, que solamente, como decía al principio, limitaba a solamente la reflexión, a la crítica, al conocer el proceso, pero no a aplicarlo y no a generar este conocimiento, como decía también adelante el texto, que no solamente se trata de generar, sino de promover el cambio para generar este conocimiento. Y hablaba también sobre que no hay un método único y que lo que sí hay, como decía anteriormente, es esta organización de estrategias de cómo le tenemos que hacer, que tiene que tener una introducción, que debe tener un marco referencial, que debe haber una estrategia de investigación, pero que no hay que casarnos precisamente con este método, que sí tenemos un camino, pero de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la práctica, es como se va a ir nutriendo la investigación y la generación de conocimiento. Hablaba sobre esta parte que es fundamental, lo que propone el autor, que es las experiencias de los maestros de generarse en un grupo que esté precisamente enfocado a la investigación para que adentrándonos una vez nosotros como investigadores podamos fortalecer. Antes se decía que en este tema conceptual, que precisamente lo hacía único,
o sea, que lo hacía una sola persona, y en esta nueva propuesta que él plantea es que se haga en equipo y que se vaya recogiendo las experiencias para que de acuerdo a nuestro tema de investigación se vaya desarrollando y podamos tener el cumplimiento de los objetivos. Y también habla sobre que esta nueva didáctica de la investigación social y humanística es un modelo práctico de aprendizaje. Y es que investigar es un saber práctico y es un saber hacer algo, es decir, producir conocimiento, no solamente quedarnos con esta parte pues reflexiva de la crítica, sino empezar a generar y a producir conocimiento y sobre todo a empezar a responder las preguntas que son fundamentales. Y hablaba precisamente en ese tema de la introducción sobre la vía artesanal o el método artesanal, ¿no? Que muchas veces, y pone el ejemplo ahí, que cuando se aprende un oficio, pues obviamente el maestro es el que le va diciendo, en este caso al aprendiz, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, las técnicas para perfeccionarlo y generar, perdón, al final de cuentas el producto final, que es el conocimiento. Y en este caso, dice que es una de las estrategias que más ha funcionado porque va de la mano el maestro con el aprendiz, es decir, el maestro va moldeando el camino y el aprendiz es el que tiene que ir reflexionando, es el que tiene que ir produciendo, pero sobre todo debe llevar a la práctica todo lo que se aprende para poder generar un conocimiento que sea de valía para la sociedad, pero sobre todo que genere de alguna manera un cambio positivo y generación de conocimiento. Esta es la vía artesanal, que es la comunicación directa y constante entre el maestro y el aprendiz. Y finalmente hace una reflexión sobre el hacer del saber. Hacer no es pragmatismo ni un actuar espontáneo, es un actuar ilustrado, reposado, es un operador reflexivo y es un saber hacer, decía, ¿no? Y sobre todo en esta parte importante que no solamente nos quedamos con este método conceptual que en un principio se manejaba, sino que se tiene que investigar, se tiene que enseñar mostrando cómo, se tiene que aprender haciendo cómo, investigar, decía, estrategias, quehaceres, prácticas y habilidades, que las metas no se pueden construir solas y no se pueden construir desde una perspectiva de un modelo ya establecido. Sí nos puede servir como guía, pero a final de cuentas, la práctica, la investigación, el conocimiento y este tema de la prueba y error es lo que nos va a llevar a dar la generación de conocimiento y de investigación y aprendizaje, obviamente. Es básicamente lo que trata la introducción, que obviamente habla sobre más procesos que más adelante se detallan y lo van a detallar los compañeros, pero en general hace esta propuesta de esta nueva didáctica de la investigación social humana, que es un modelo, dice, de práctica a través del aprendizaje. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como acaba de decir su compañero Herminio, la introducción de este libro nos hace énfasis entonces en que para aprender a hacer investigación se requiere entonces aprender, entrenarse en habilidades prácticas. El gran error de la enseñanza de la investigación, ¿cuál es, Herminio? Según el libro. Es que supuestamente después de los años 60 se había generado este modelo conceptual que solamente era reflexionar, criticar, pero no promover ni producir conocimiento. Exactamente. El gran error en la enseñanza de la investigación es que te enseñen conceptos, te enseñen metodologías teóricamente, te enseñen recetas, manuales teóricos, pero que tú no estés haciendo investigación, que no practiques la investigación. Entonces, la didáctica de la investigación incluye que tú hagas investigación, que tú te enfrentes a la dinámica de resolver un problema, plantearte unas preguntas, diseñar una metodología. Nadie, por muchos libros que yo les dé, no van a aprender a hacer investigación si ustedes no lo practican. Hagan la analogía con aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, aprender a bailar, aprender a cocinar. No lo aprendes viendo recetas. Tienes que hacerlo, ¿no? Te tienes que echar a la alberca, te tienes que poner a subirte a la bicicleta, a los patines para aprender a manejarlo y hacerlo a tu propia manera. Por eso dice que hay diferentes maneras de enseñar, no hay un solo método, el método científico es muy amplio, es muy diverso. Depende de la persona, cómo se formó, es cómo aprendió investigación, ¿no? Si una persona estudió psicología o antropología o historia, sabe hacer de investigación de forma distinta, maneja palabras distintas y demás. Muchas veces, cuando uno como alumno, en las experiencias que uno tiene de aprendizaje de investigación, lamentablemente te enseñan conceptos, te enseñan de memoria, que te aprendas qué es una hipótesis, qué es una variable, pero no te enseñan a hacer investigación, no se practica. ¿Por qué?
porque como ya lo saben, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Es decir, el profesor tiene que estar haciendo investigación para que los vaya acompañando a ustedes y ustedes en su propio proceso vayan desarrollando habilidades. Por eso es muy importante lo de la idea de lo artesanal y de lo del saber práctico, que es un actuar ilustrado, reposado, ¿no? Un operar reflexivo. O sea, siempre que hagas investigación tienes que estar reflexionando constantemente. Muy bien, Herminio, muchas gracias. Gracias, maestro. Pasamos con los compañeros Javier y Juan Pablo. Adelante, señores, pueden poner su presentación. Nada más una. Juanpa, ¿quién va primero? Porque son... No sé cómo se organizaron, Juan Pablo. Un segundito. ¿Quién va primero, Juan Pablo o Javier? Perdón, Pues- maestro, voy yo, tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Juan Pablo primero y después Javier. Sale adelante, ya puedes compartir. Sí, estaba yo haciendo eso, pero pensé que tenía el micrófono, estaba yo hablando. Ah, ok, no te escucho. Es que como estás a contraluz, no se te ve la boca. ¿Ya se ve aquí la presentación? Ya se ve, la puedes activar, por favor. Ok. Ahí está, maestro. Bien, compañeros, compañeras, pues el tema que vamos a desarrollar es el capítulo 1 del libro, es hacia una nueva didáctica de la investigación en ciencias sociales y humanidades, ¿no? De Ricardo Sánchez Puentes. Lo primero, el propósito fundamental, el propósito de este primer capítulo es formular una propuesta distinta para enseñar a investigar, y posteriormente el otro propósito es construir el espacio teórico práctico de una enseñanza nueva de la investigación, como ya se platicaba, ¿no? Actualmente las universidades, tanto las escuelas de medio superior, superior como posgrado, algunas de cierta manera no están tan a la vanguardia, ¿no? Lo que dice Ricardo Sánchez Puentes es que es necesario la práctica, ¿no? Dentro de la investigación. Es el alma ya ahorita de la investigación, ¿no? Practicarlo, como bien lo decía el maestro, ¿no? Si no se practica, no podemos avanzar, no podemos obtener resultados exitosos, como lo plantea acá Ricardo Sánchez, ¿no? Y bien, entonces, la propuesta es, para enseñar a investigar, dice Ricardo Sánchez, que debe haber prácticas concretas y procesos efectivos. Estas prácticas concretas y procesos efectivos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos van a dar mejores resultados en la enseñanza e investigación, ¿no? Y él plantea desde su perspectiva 4 proposiciones concretas en este sentido, ¿no? La primera proposición que él maneja es la enseñanza de prácticas, ¿no? La enseñanza de prácticas, procesos. La segunda proposición que él plantea es una didáctica práctica basada en la capacitación y en el entrenamiento, ¿no? Tercera proposición que él plantea, planear estratégicamente la didáctica de investigación científica. Y por último, el cuarto punto es tener a otro investigador como aliado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso, no? Necesitamos ir caminando, que nuestra investigación vaya avanzando, ¿no? Y en este proceso, pues necesitamos de personas expertas, ¿no? De investigadores que estén empapados en el tema y que nos puedan aportar a la construcción de nuestra investigación, ¿no? Bien. Nos dice que el fundamento en que se apoya la propuesta, dice, investigar es un saber práctico, es un saber hacer algo, es generar conocimiento de un campo en particular, ¿no? Es lo que Ricardo dice, ¿no? Van a ser los fundamentos en que voy a
basarme en esta nueva investigación, pues primero investigar, ¿no? Es un saber práctico, la práctica, ¿no? La práctica, dice, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar. Segundo punto, la fundamentación va a ser multidireccional y plurireferencial. Y por último, las propuestas van a ser apoyadas por razones de alcance, primero, epistemológico, segundo, didáctico y por último, estratégicas, ¿no? A ver, de acuerdo, lo de la fundamentación se refiere a que la investigación tiene múltiples maneras de hacerlo y tienen múltiples marcos teóricos y múltiples metodologías. Entonces, aprender investigación, lo primero que hay que aprender es que hay muchas opciones. Hay muchas maneras de investigar, muchos métodos, muchas teorías, muchas corrientes epistemológicas, desde las cuales podemos hacer nuestro trabajo. No hay una sola. Muy bien, sigue. Perfecto. Resultados insatisfactorios de una enseñanza escolástica, dice, ¿no? De la investigación social y humanística. ¿Qué es la enseñanza escolástica? ¿A qué nos referimos con la enseñanza escolástica, no? Quizás él hace acá un análisis, ¿no? Al discurso, ¿no? A los conceptos, a la palabra, ¿no? Todo es discursivo. No hay más que una constelación conceptual, dice, ¿no? Él maneja una constelación conceptual. Son puros conceptos, es pura teoría, ¿no? No puras hay palabras. Puras palabras, ¿no? No nos acercamos a esa práctica que nos va a poder dar los resultados que nosotros vamos a querer de nuestra investigación, ¿no? Entonces, nos dice, ¿no? Una didáctica discursiva, dice, ¿no? Documental, teórico-conceptual de la investigación. Esto es en el... A ver, permíteme un poquito. Ok, es decir, dice, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación se va a articular alrededor de un discurso sobre el qué hacer científico, generando resultados insatisfactorios, ¿no? Él va a generar resultados insatisfactorios. ¿Por qué genera resultados insatisfactorios enseñar de forma escolástica o discursiva? Ahora bien, los elementos, ¿no? Él habla de elementos, ¿no? ¿Qué elementos hay dentro de esta enseñanza escolástica, ¿no? Primero, él nos habla sobre, hay una enseñanza programática en varias modalidades, ¿no? Es una enseñanza verbal de la investigación científica, es una enseñanza tradicional, ¿no? Aquí, como ya lo hacía referencia hace un momento usted, es una enseñanza tradicional. ¿Y qué es esto de tradicional? Pues no es nada más que irnos a los libros, como dice el siguiente punto, ¿no? A los manuales de métodos y técnicas de investigación, a recurrir a los viejos, al antiguo, la estructura, ¿no? Para llevar a cabo la investigación, ¿no? A eso se refiere con una enseñanza tradicional, ¿no? Siguiente, prácticas de algunas de las instituciones de educación superior mexicanas más avanzadas. Oye, aquí, Juan Pablo, sí, en tu experiencia, ¿se confirma esto que dice Sánchez Puentes respecto a que a lo largo de tu vida académica te han enseñado a hacer investigación de forma escolástica o discursiva? Así es, maestro. Desde el bachillerato, ¿no? Que ya empieza el tema. Por lo regular, los maestros que a mí me ha tocado y por lo que he visto también, es entregar nada más el libro, ¿no? El manual de métodos de investigación y órale, ¿no? A chutártelo y a partir de ahí, órale, a ver, vamos al objetivo, vamos a hacer esto, el marco y todo, ¿no? O sea, no hay como que nos diga, ¿no? A ver, vamos a agarrar un caso, vamos a investigar, órale, está el libro, apoyémonos del libro, veamos si en verdad nos funciona esta estructura, ¿no? O sea, no hay como esa dirección, ¿no? Para enfocarnos hacia la investigación. Y esto se confirma una vez más, ¿no? La investigación es escolástica, ¿no? La enseñanza, ¿no? Es escolástica, ¿no? Es puro discurso, no hay práctica, ¿no? Exactamente, muy bien. Siguiente. Bien, el siguiente. En esto él plantea, ¿no? Más que un glosario de las instituciones que van avanzando en este tema, pues plantea varios puntos principales, ¿no? Sobre cómo llegar hasta este punto que él plantea sobre la práctica, ¿no? Dice, ¿no? Unificar tradiciones en el ámbito de la enseñanza, de la investigación y de la formación de investigadores, socializarla, va a ser una labor necesaria ya en nuestro contexto, ¿no? En nuestro desarrollo nacional.
Eso es lo que él plantea, ¿no? Que ya va a ser algo que debe ser muy elemental, ¿no? ¿Cuáles son los logros más interesantes que él ha detectado a lo largo, ¿no? del tiempo? Primero, que estas universidades de educación superior han avanzado en equipos de investigadores activos, tienen equipos de investigadores activos, ¿no? ¿Qué otro? Prevén ya dentro del marco un paquete de políticas y acciones de formación de investigadores, ¿no? ¿Cuál es el otro? Aliento y fomento al trabajo en equipos de investigación, ¿no? Ya se empieza acá a darle mayor alce a este punto, ¿no? El otro, construir una sólida infraestructura. Siguiente, promover proyectos multidisciplinarios. Siguiente, lograr y darle prioridad a los convenios académicos, ¿no? Checar, hacer enlaces, hacer los movimientos para lograr una mayor conexión en los temas de investigación. ¿Cuál es lo otro? Formación de bibliotecas y hemerotecas. Conformar un sistema de comunicación, desarrollar nuevas prácticas institucionales, ¿no? Desarrollar un régimen de investigación, introducirse de lleno en el perfil nuevo de la investigación científica, atender la organización institucional de la investigación y la formación del investigador. Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de la vinculación de la docencia con la investigación y la producción del mismo, ¿no? Muy bien. Y por último, el otro punto que se me hace importante destacar es el estudio de casos, ¿no? Eso es lo que ya viene a causar más importancia, ¿no? Ya se empiezan a manejar en las universidades los estudios de casos, ¿no? Él dice que actualmente las universidades están en un cuello de botella, ¿no? ¿Por qué están en un cuello de botella, no? Porque la mayor parte de los egresados, pues, se quedan ahí, egresan, ¿no? Ya no los motivan a la investigación, a desarrollar su tesis, a buscar alternativas de titulación, ¿no? Y entonces el número de egresados se dispara y el número de titulados queda una minoría nada más. Bien. Muy bien. Ok, maestro. Esas son las razones de índole, digamos, institucional, ¿no? Todo lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Lo que puede favorecer aprender a hacer investigación de una manera no escolástica. No, exactamente. ¿Cuál es el otro? Razones de índole epistemológica, dice, ¿no? Habla acá sobre una desestructuración de la enseñanza documental, ¿no? De la investigación científica. Pero dice él que no va a tener sentido si nos situamos en el punto de emergencia de otras opciones, ¿no? Aquí lo importante va a ser descubrir bases sólidas para proponer otra didáctica más fecunda y eficaz basada en la práctica. Volvemos a insistir, la práctica es algo que nos va a favorecer mucho en nuestras investigaciones, ¿no? Si no hay práctica, ¿no? No vamos a poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? De esta enseñanza escolástica de la que nos habla, ¿no? El otro punto dice, los cómo, ¿no? Es muy importante, los cómo de la enseñanza, de la práctica de la investigación, solo podrán ser innovadores cuando sean consecuencias de un planteamiento a fondo de la naturaleza, ¿no? Del aprendizaje, así como de los objetivos y las estrategias del quehacer científico. ¿Cuál es el otro punto? Y a partir de acá ya se desmenuza algo, ¿no? Es necesario hablar de una enseñanza práctica de la investigación científica. Al hablar de esto, nos quiere decir que es identificar una alternativa de la didáctica escolar, ¿no? ¿Cuál es el otro? Concebir ante todo y sobre todo la investigación como un saber práctico. Así es. Entonces, bueno, hasta ahí en ese punto muy importante. Hacer énfasis en que la investigación se aprende entrenando, haciendo investigación. Y que el objetivo de ustedes en todas estas materias de investigación siempre debe ser aprender esos saberes prácticos, los cómo, el cómo se hace. No teóricamente, en la práctica. No conceptualmente, en la práctica. Sigue. Correcto, maestro. Entonces ya empezamos acá ya a analizar el tema. Ricardo, nos habla sobre la experiencia profesional, el ejercicio docente sobre la enseñanza de la investigación científica. Y a partir de aquí hay una ramificación, ¿no? De modalidades. Nos habla
tres modalidades, ¿no? Él abarca tres modalidades: el profesor de la enseñanza media superior, el profesor de la enseñanza superior y el profesor de estudios de posgrado. En cuanto al profesor de enseñanza media superior, nos dice que el profesor de la metodología de la investigación científica, de investigación documental y de campo en enseñanza media superior, por experiencia propia, la diferencia entre una clase expositiva y un taller práctico, es más que acá nos hace referencia de que en este sistema, en este subsistema de media superior, pues el profesor que está inmerso en el tema de la investigación es el que ya viene de varios años, ¿no? El experto, el que está ya facultado, el que tiene el conocimiento, ¿no? Y es el primero que van a agarrar para impartir estos conocimientos, ¿no? Nos dice que más que nunca el profesor de metodología de la investigación científica tendrá que imaginar y acudir a los más diversos recursos y procedimientos prácticos de su experiencia para ir gradual y progresivamente adentrándose a este nuevo cambio que él plantea. Son indicadores que van a apuntar en la dirección correcta la enseñanza práctica del quehacer científico. Ese va a ser un indicador importante para el profesor de enseñanza media superior para que se vaya adentrando más en ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, él acá ejemplifica con un documento que fue leído en la Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma de Hidalgo en Pachuca en 1989, en el cual se propuso que la enseñanza de la investigación científica en el bachillerato no girara alrededor del método científico, sino que se desarrollara el joven bachiller con una mentalidad científica. La propuesta se basa justamente en que al transmitir el método científico, la didáctica del quehacer científico se apoya en un modelo teórico de aprendizaje, mientras que al enseñar una mentalidad científica se cambia por el contrario hacia un modelo práctico del mismo. Es decir, Fíjate. pasar del conocimiento científico a la mentalidad científica, ¿no? Muy bien, excelente. Esa es una muy buena apreciación. Hay que aprender a adoptar la mentalidad. ¿Cómo aprendes a adoptar la mentalidad? Practicando. No aprendiéndote conceptos de memoria, sino practicando, poniendo en práctica la investigación, ¿no? Eso fue lo que planteó en 1989. Sigue. Sí. Ahora bien, la otra modalidad, el profesor de enseñanza superior. Primeramente, el profesor es el de los cursos obligatorios de dicha asignatura del tronco común en un gran número de licenciaturas de ciencias sociales. Ahí está el profesor, ¿no? Este profesor es el que es de los seminarios optativos, dice, ¿no? Plantea otro punto. El otro punto que dice es que el profesor de los seminarios y laboratorios de tesis que se programan cada vez con más frecuencia hacia el final de la carrera para facilitar la valoración de la tesis y la licenciatura. La tesis sigue siendo un requisito esencial para la titulación en las instituciones de educación superior. Y acá hay algo también muy importante que resaltar, es que cuando se habla de la tesis, también significa, es como un arma de doble filo, ¿no? Nos puede ayudar, pero también nos puede significar un grave obstáculo, ¿no? Y es lo que se hace en momentos, ¿no? Actualmente es un cuello de botella, ¿no? Hay muchos egresados, pero pocos titulados. Claro. ¿Por qué pocos titulados? Por el tema de que, pues, es muy escolástica, ¿no? Así es. Mucha teoría, mucho discurso, ¿no? O sea, no hay como ese aliento y ese fomento para inmiscuirnos en la práctica, ¿no? Así es. Las tesis no salen porque aprendas conceptos, salen porque aprendes habilidades prácticas, porque aprendes a entrenarte de manera disciplinada para tener la mentalidad de trabajar todos los días hasta que la concluyes. Adelante. Muy bien. Y la última modalidad, el profesor de estudios de posgrado, dice, ¿no? Lo que se intenta destacar ahora es el peso decisivo que se le otorga actualmente a la investigación en el posgrado y a la función del tutor de investigación científica. Y acá los planes de estudios del posgrado en México, esta triada importante que es la de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, va tomando cada vez más importancia, ¿no? Y es lo que hace un momento él
destacó en las universidades que se van adentrando más a esta parte de la práctica, ¿no? Ya toma importancia, toma relevancia esta triada, ¿no? Y acá en esta lógica, la enseñanza de la investigación conforma un objetivo pedagógico, didáctico, central y prioritario de los estudios del cuarto nivel educativo. Y cuando hablamos de cuarto nivel educativo, pues nos estamos haciendo referencia al posgrado, ¿no? Así es. Por último, una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales. ¿De qué habla acá el autor? Bueno, pues habla sobre construir un espacio revelador, articulante y fecundo que nos sirva como matriz de inteligibilidad, dice, ¿no? La construcción del espacio, ¿no? Y acá empezamos con el alcance de la expresión didáctica nueva de la investigación científica. ¿Hasta dónde podemos abarcar con esto, no? Y empieza el segundo punto, que es importante también, ¿no? Es decisivo referirse a una constelación conceptual que por ahora se va a sostener teóricamente con la innovación didáctica que se propone. Y el último punto que él aborda con respecto a esto sobre construir un espacio es el de generar los ejes que estructuren la modalidad práctica de la enseñanza de la investigación. ¿De acuerdo? Por último, en lo que compete a mi tema, más adelante la otra parte lo explicará el compañero Javier, es la explicación de los términos, ¿no? Los términos teóricos, el término práctico, ¿a qué se refiere con lo teórico? A la constelación conceptual de la investigación, qué es lo práctico, la conducción de los objetivos, las funciones, las estrategias, las tácticas, las metas, los programas, recursos, medios e instrumentos de cómo vamos a desarrollar nuestra investigación. Y por último, la enseñanza de la investigación científica. Acá hay algo importante para también resaltar. La enseñanza de la investigación científica no puede ser general ni personal. Eso es básicamente la primera parte de este capítulo. Continúa el compañero Javier. Adelante, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Nada más voy a compartir pantalla. Sí, claro. ¿Puedes dejar de compartir, Juan Pablo? Sí, voy. Este capítulo, aquí, construcción de un espacio teórico práctico para la nueva didáctica de la investigación. Sí. Un segundo. Se busca entender a la didáctica de la investigación como una constelación conceptual sobre el quehacer científico y como un conjunto de normas para generar conocimientos. Esto se explica en el apartado del libro, que es una nueva forma de entender cómo hacemos investigación, sino que ya no es ya no es rígida, se propone que sea multidisciplinaria y se propone un eje de acción que es práctico, ¿no? Aquí, cuando se habla de formas distintas para enseñar a investigar, no se sitúa solamente en propuestas programadas, sino buscan una razón más radical, o sea, diferentes maneras multidisciplinarias, maneras novedosas de hacer investigación. Fíjate, en este punto para todos es importante tomar en cuenta esto. Cuando piensen en el mundo de la ciencia, en el universo de la ciencia, en el campo científico, siempre piénsenlo como algo diverso, como una especie de selva donde hay una diversidad enorme de personas, de métodos, de teorías. Actualmente vivimos en una época donde hay cerca de 40 o 50 millones de científicos en todo el planeta. Esos 50 millones de científicos producen la ciencia. Ninguno hace ciencia igual a otro. La ciencia es un método universal, sí, pero hay 1000 maneras distintas de hacerla, hay 1000 maneras diferentes de aprenderla. No hay una sola manera de aplicar el método científico. Hay muchas maneras diversas. Por eso, cuando uno aprende a hacer investigación, lo primero que tiene que aprender es a reconocer la diversidad de formas de hacer investigación. ¿Quedó claro? Venga. Ok. Aquí este es un apartado que había comentado el compañero Juan Pablo, pero se le pone mucha énfasis. Investigar es un saber práctico. Es un saber algo y esto es como sirve para construir conocimiento en un campo científico. Y también es la mejor manera de enseñar porque enseñas de forma práctica. Así es.
En la nueva didáctica, el peso de los procesos de transmisión y apropiación se centran en los quehaceres y operaciones de la actividad científica, así como el adiestramiento y entrenamiento para la ejecución. En esta alternativa se destaca el papel protagónico de la práctica y su poder de descubrimiento, que es la conceptualización. ¿Cómo traducirías esto en términos de la enseñanza de esta materia en la maestría? ¿Cómo lo podría traducir? Que, bueno, que cuando nosotros se nos propone un proyecto de investigación, la única forma en que vayamos entendiendo todos los pasos, cómo recopilar información, todo el proceso del marco, no es, vamos a decirlo así, si yo lo leyera de un libro, tal vez podría hacer las formas, pero no podría realizarla de la misma manera a que si alguien me asesora y yo tendría que hacerlo y comprobarlo y demostrarlo, ¿no? Esto es vamos a decirlo así, es una construcción que se hace desde la práctica. Así es, ¿no? Ese es el entrenamiento que hay que tener, que sea cotidiano y que tú te enfrentes al reto de hacer una investigación bajo una guía, pero que la practiques, ¿no? Que no solo te aprendas el manual o el libro. Siguiente. Bueno, no hay otra cosa que se menciona es que no hay conocimientos científicos sin esfuerzo personal o grupal. Lo que hace científico un conocimiento particular es su aceptación como tal por la comunidad científica, de acuerdo con sus reglas de sintaxis y semántica. Esto tiene que ver más con la lucha de los círculos científicos, porque se menciona mucho el Círculo de Viena y también en las formas en cómo se da la construcción y aceptación científica de algún proyecto o de Claro, alguna investigación. aquí lo que nos quieren decir es que, ¿qué es científico? ¿Qué es verdad en ciencia? La respuesta es muy sencilla. Es verdad en ciencia lo que los científicos digan que es verdad. Algo es verdadero en ciencia porque la comunidad científica lo reconoce como verdadero. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de la paradoja? Algo se acepta como ciencia cuando los científicos lo aceptan como ciencia. Por eso, cuando alguien quiere aprender a hacer ciencia, tiene que aprender las reglas de la ciencia, la semántica y la sintaxis. Sigue. ¿Sí? Bueno, sus ejes estructurantes, pues el proceso de producción científica es artesanal. Aquí usan mucho esta alegoría porque es un proceso casi personal, ¿no? Cada investigador está en todas y cada una de las distintas operaciones que conforman su quehacer. Cada uno tiene sus propios métodos perfeccionados para construir observables y sus modalidades para fundamentar teóricamente sus observaciones y probarlas, ¿no? El artesano no, aquí se vuelve a retomar esta metáfora, el artesano no da clases, enseña prácticamente, no generaliza ni conceptualiza, enseña con el ejemplo. La enseñanza en investigación pues es compleja y laboriosa, y aquí nos comenta en este apartado que realizando una vigilancia epistemológica del caso, se asemeja al sistema de aprendizaje de la transmisión de un oficio. Sí, esa ¿no? imagen es bonita y es importante que no se les olvide. Los profesores de investigación debemos ser más bien artesanos, ¿no? No conferencistas. Debemos enseñar a hacer investigación no dando conferencias, sino haciendo talleres prácticos, poniendo en la práctica lo que queremos enseñar para que ustedes vean cómo se hace y viéndolo aprendan a hacerlo. Por eso dice que el profesor de investigación debe ser como un artesano, no dar clases, no dictar cátedra, sino enseñar en la práctica. Sigue. Bueno, enseñar las prácticas y procesos que integran a la generación de conocimiento científico, enseñar todas las operaciones de manera práctica, acudiendo a la capacitación del investigador que inicia con ejercicios y entrenamientos, enseñar dichas operaciones por medio del contacto directo e inmediato entre el investigador experimentado y el que se inicia dentro de un proyecto institucional de la organización del trabajo académico. Esto es, vamos a decirlo así, que se incluye a la persona que está empezando a trabajar con un tutor o alguien que lo guíe durante toda la academia del proceso científico. ¿Sigo? Sí, adelante, adelante. Todo bien. Nos marca un punto que también dentro de la investigación también se tiene que enseñar a problematizar. Problematizar es, vamos a decirlo así, es buscar el eje de una investigación a través de un problema. Y para tener un problema,
tiene que seguir ciertas normas, ¿no? Aquí nos dice que enseñar que la admiración, la sorpresa, la curiosidad y el asombro intelectual frente a los hechos constituyen una disposición de ánimo para el investigador al generar sus preguntas, ¿no? Aquí se traduce de que el investigador tiene que estar motivado en la idea de resolver el problema, se tiene que fascinar por lo que él quiere resolver, ¿no? Acuérdense, esto es importante. La ciencia es un conocimiento que existe para resolver problemas. Esa es la razón de ser de la ciencia. El método científico es un mecanismo para resolver problemas. Por eso, si ustedes quieren hacer investigación, tienen que partir siempre de un problema. Si no tienen un problema, no podemos hacer investigación. Todas las investigaciones se hacen para resolver problemas. Por lo tanto, la primera cosa que uno tiene que identificar siempre cuando escoge un tema es un problema. Sigue. Okay. Enseñar el papel imprescindible del bagaje de información que el investigador se apropia en la lectura seria de quienes son autoridad en el campo, así como la necesidad de asimilarla críticamente mediante el intercambio de ideas. Aquí se nos da 2 puntos que son vitales, que son recibir, vamos a decirlo así, recibir cátedra, recibir información, recibir una guía, pero también el intercambio de ideas, ¿no? Porque pues vamos a decirlo así, vamos al disenso sobre algo que se considera una verdad y pues cuando ya la analizamos en conjunto podemos decidir si sí o no lo es. Así es, o sea, las clases de investigación no son clases de catecismo, no son clases no son clases de dogma, de religiosas, ¿no? Son clases donde se discute, donde hay desacuerdo, donde no necesariamente todos tenemos que pensar igual. ¿Continuó? ¿Sí? Enseñar que para problematizar se requiere una problemática construida o un lugar teórico donde se organizan los hechos y enseñarse a solicitar el parecer de expertos y también cómo se vinculan y se delatan las instancias teóricas y también la constelación conceptual en la que se fundamenta la investigación. Esto suena un poquito como rebuscado, pero es también todo problema tiene que tener un lugar, ¿no? Donde se pueda analizar, ¿cómo se llama? Buscar la opinión de expertos en el tema, ¿no? Sí. Aquí se dice que, bueno, ok, tienes un problema, tienes que buscar asesoría, tienes que buscar a alguien que conozca, pues es sugerible que exista alguien que te pueda guiar, o sea, acudir a los expertos y buscar dentro de la constelación conceptual en lo que se funda la investigación de ese problema. Así es, acuérdense, una vez que identificas un problema, tienes que buscar un marco teórico, una teoría que te ayude a explicarlo, a abordarlo. No se puede, lo más difícil siempre es encontrar el problema. Cuando ya encuentras el problema, tu siguiente reto es buscar una teoría. Sin teoría no hay investigación. La teoría son los conceptos. Es fundamental que siempre tengamos una teoría para explicar nuestro fenómeno. Si no tenemos una teoría, no podemos hacer investigación. Ese es el segundo gran paso. Sigue. Okay. Bueno, aquí hay un apartado de enseñanza en instituciones de educación superior que para la nueva didáctica, la construcción del conocimiento científico es un suceso que se extiende en el tiempo, que es dialéctico y se basa en la idea de un proceso histórico en el que suceden y se entrelazan numerosas operaciones y quehaceres temporales. Esto nos dice que, bueno, para cuando construimos una teoría o proponemos una investigación, tenemos que ser conscientes que esto es una construcción que lleva tiempo, ¿no? Es un proceso que va de lo más sencillo a de lo general a lo específico y bueno, también dentro de esto hay procesos que se entrelazan, procesos multidisciplinarios que tienen también que tener cabida dentro de la investigación, ¿no? Sí. Aquí también se toman dentro de esta propuesta, se toman en cuenta nuevos campos emergentes como la comunicología y la geografía humana. Y se propone a la formación del alumnado con elementos multidisciplinarios, independientemente del campo de aplicación de sus carreras, del campo de aplicación o si sus carreras son técnicas. Aquí se nos explica que creo que todos los alumnos deben tener una misma base que les enseñe a investigar. Y independientemente si son del campo de historia o de sociales, cada quien tiene su especificidad, pero también hay elementos que todos deberían conocer. En este caso, pues
la investigación, ¿no? Muy bien, sigue. Y bueno, bueno, la experiencia en instituciones mexicanas extranjeras. Los estudios de posgrados en México están integrados por especialización, maestría y doctorado, y la existencia de un posgrado orientado a formar, capacitar y entrenar al profesor universitario. Y bueno, se propone fomentar y consolidar el doctorado en todas las universidades del país. Y hasta aquí se quitó. Ok, no pasa nada. Güey. Adelante, Jesús, te escuchamos. Estoy tratando de compartir. Sí, ahí ya está entrando. ¿Ya se ve? Ya se ve. ¿Se ve la presentación o se ven dos? Se ve la presentación, solo actívala para que se vea completa. Ahí está ya. Ahí está. Ya estás. Adelante. Ok, bueno, a mí me tocó la parte de la trama y la urdidumbre del oficio de investigador. La definición descriptiva, la trama y la urdidumbre, pues es una metáfora que viene de las telas, ¿no? Lo menciona así. Que, Sí, bueno, fue la presentación, Jesús. ¿Cómo? ¿Perdón? Fue la presentación. Se quitó de la pantalla Ah. la presentación. Voy. Ok. Venga, ¿Ya pueden ver la pantalla? se ve. Ya me chingón. Sí, se ve. Al 100. Bueno, ahí me tocó la parte de la trama y la urdidumbre del oficio de investigador. Bueno, la trama y la urdidumbre menciona que de inicio pues es una metáfora, ¿no? Con esta parte del hilo, de un telar, en que menciona que la trama es el conjunto de hilos que cruzados y enlazados con los de la urdidumbre forman una tela, y la urdidumbre pues continúa en el mismo, es el conjunto de hilos que se colocan en un telar paralelamente, ¿no? Entonces pues esto es pues básicamente algo que se une, que va entrelazado y que no puede existir uno sin el otro, ¿no? Ya trasladado a lo que a nosotros nos concierne, pues es el conjunto de actividades y actitudes no manifiestas, pero sí actuantes durante el proceso de producción científica, ¿no? Que es una materia prima no observable, pero que conforma numerosas actividades del quehacer científico, no es lo que no aparece. Y de ahí, bueno, como ejemplo viene el problematizar, que es el proceso en el que ocurren numerosas actividades, tareas, acciones e iniciativas sencillas cuyo propósito es formular cada vez con mayor precisión y claridad el problema de investigación. Perfecto. Aquí es donde se detiene el autor, ¿no? En este ejemplo, porque la trama y la urdidumbre, Sí. es esto que no aparece, ¿no? En problematizar, que es, por ejemplo, el saber observar científicamente, que son estos pasos, estos procesos que se dan dentro del proceso de problematizar, ¿no? Aunque valga la redundancia, Sí. Que son conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con saberes prácticos básicos: observar, leer, ver, asombrarse, sorprenderse, admirarse y otros parecidos que conforman la trama y la urdidumbre del oficio de investigador, ¿no? La fundamentación de esto y de esto que proponen es el conocimiento, ¿no? El conocimiento pues pertenece a la condición, es propio de la esencia íntima, el característico de la presencia de historia. Menciona ahí a Sartre, que es pues estamos condenados a conocer, ¿no? Ok. Y de ahí, bueno, es el conocimiento humano que manifiesta en concreto de diferentes maneras y que todos los autores coinciden cuando identifican las modalidades del conocimiento, llamado sensible, como ver, oír, oler, tocar, gustar,
o cuando se refieren al conocimiento interno, que es relativo a las percepciones, a la memoria o la imaginación. De aquí, bueno, de este conocimiento lo dividen en dos aspectos fundamentales, ¿no? Que es la luz y la intervención. La luz, pues, es tal cual lo dice, es concebir el conocimiento como un logos iluminador, ¿no? Que el que introduce orden, el que explica, el que articula, que encuentra razones, que marca sentidos y bueno, y marca sentidos y significados. Y la intervención, que es el conocimiento como acción transformadora, ¿no? Que es la tarea y el quehacer científico, y que es prácticamente, lo menciona cierto, que es un programa de vida en cuanto al ser humano, porque es un ser histórico y social, ¿no? Muy bien, Entonces, entonces la luz y la intervención son metáforas para hablar del conocimiento, la función que tiene el conocimiento. así es. Y son esas dos partes, ¿no? La luz, pues es el conocimiento tal cual, el origen, y la intervención, pues es el quehacer práctico, lo que ya se venía comentando en las exposiciones anteriores de lo que es el conocimiento práctico, ¿no? Muy bien. Bueno, de ahí en esta parte viene muy, o bueno, yo lo esquematicé así para que fuera más entendible, porque son 6 pasos que menciona el autor, que menciona el libro, para esta parte de la, de lo que hay dentro de la trama de la investigación y del investigador, ¿no? Que son bueno, de inicio, las operaciones de apertura, que es la disposición de reunir información con la destreza para hacer acopio de datos relacionados con el quehacer específico. Y menciona 2 cosas fundamentales, ¿no? Que es la observación y la lectura. La observación, pues es, no es lo que menciona, es la definición que conocemos nosotros, ¿no? Como el ver y estar así, sino que es una observación científica en la cual, y lo resumo así, Sí. que es el científico observa al mismo tiempo que registra, ¿no? Es que dice que observa con un lápiz en la mano. Entonces, que nosotros, cuando estemos haciendo observación, debemos de fijarnos más allá de lo que simplemente vemos, ¿no? Si vemos un pajarito en la ventana, sí observamos el pájaro y los colores y las formas, pero también tenemos que observar de dónde viene, el por qué, cómo fue que llegó aquí, dónde puede estar su nido, a qué, no sé cómo se llama, a qué raza pertenece, no sé cómo se le dice a los pájaros, ¿no? Especie. Entonces, ajá, eso es lo que nosotros debemos de observar, ¿no? Y bueno, la lectura, que no solo es como el leer por leer, sino que se tiene que descubrir el significado de los textos, ¿no? Que el autor de un texto, al redactar, tiene una intención, y que nosotros debemos de tratar de entender ese texto, y que tenemos que entrar en contacto con el autor también, ¿no? Ver su contexto, el año en que fue escrito ese texto, cuál era la situación social histórica que permanecía en el lugar donde lo escribió, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros que hacer como científicos. Muy bien. Después, las operaciones de la expresión, que es el intercambio de la producción de signos con el campo semántico de la significación, ¿no? Aquí también son 2 cosas, que dice que no es lo mismo expresar que expresarse. El expresar solamente alude a la parte de manifestar el sentido de las cosas que se estudian, ¿no? Que es el lenguaje científico, que es que se manifiesta solo en 2 direcciones, que es la palabra y la escritura, ¿no? Y que, bueno, es solo eso, ¿no? Que solamente voy a escribir lo que sé o lo que estoy investigando. Y expresarse, que hay que pasar a hacer lo que se dice, ¿no? Que hacer un relato empírico de todo lo que estamos haciendo como investigador, ¿no? Que
menciona que las obras del hombre son signos, pero distintos a los lingüísticos, que comunican y expresan algo a los demás de la historia y del devenir del mismo, ¿no? O sea, que no solo vamos a expresar lo que estamos generando como conocimiento, como una simple exposición, ¿no? Quizá un poco vacía, sino que tenemos que adentrarnos más a nuestro contexto, al saber identificar las cosas que nos están influyendo en nuestra investigación, ¿no? Esa es la parte de expresarse, como una parte más como motivacional, podría yo llamarlo. Ok, sí, como un acto de comunicación. Ujú. Okay. Bueno, después las operaciones de creatividad y el rigor, bueno, pues que estas van de la mano y el hecho de que en una investigación uno pueda ser creativo en el sentido de tener originalidad de pensamiento, de una posición, de la fluidez de ideas, inclusive menciona del pensamiento divergente, ¿no? Que este tipo de cosas pueden ser muy influyentes para crear o para encontrar o para proceder con nuevas hipótesis acerca de un tema que estamos investigando, pero que también debemos de tener el rigor y la disciplina de ser cuidadosos y ser serios y responsables en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que estas dos cosas deben de ir ligadas y no por ser disciplinados o rigoristas vamos a dejar de ser creativos en nuestro proceso de producción de conocimiento. Después, las operaciones de la socialización del quehacer científico, que es superar la dimensión académico individual. Ahí lo quise resumir así porque es prácticamente eso, ¿no? Que pasemos de esta parte de yo solo voy a hacer producción científica para ponerla en un libro y que la lean en una biblioteca quien llegue a encontrar mi tema, sino Claro. que se pase a una producción científica que se apoye en la comunidad, que se apoye Que en... beneficie a alguien, ¿no? Exactamente, que sea no solo mía, sino de un colectivo, de un grupo de investigadores, de una universidad. Disculpen las campanas, que hay muchos fallecidos por COVID. Esas Y estoy campanas enfrente son de la iglesia. por COVID. Sí, ese es el doble de misa de difuntos que hacen. Es que estoy enfrente de la iglesia, casi, se escucha mucho. Y ahí es donde está, o sea, casi vives junto a la Virgen. Sí, prácticamente. Órale, muy bien. Y bueno, entonces esta es la parte de la socialización del quehacer científico, ¿no? Que sea un trabajo en equipo, interinstitucional, que se den centros de investigaciones y que sean temas de transformación social y de acción. Después, en operaciones de construcción, es, bueno, la generación gradual y constante de conocimiento perteneciente a un campo científico y particular, pero aquí viene una división quizá de la práctica científica y hace un énfasis arquitectónico, ¿no? Y pone 5 puntos que tienen que ir como quizá no con este rigor que justo nos estamos saliendo de esto, pero que sí tienen que estar presentes dentro de nuestra investigación, que es el problema de investigación, conjunto de datos o de información del mundo exterior, un campo teórico conformado por marco de análisis, por un conjunto de hipótesis o preposiciones, un conjunto de criterios, reglas y procedimientos para control empírico y un informe particular que obedece a normas precisas y definidas, ¿no? Que menciona que el oficio de investigador se asienta en la parte de poder conceptualizar y en la habilidad y el cuidado para formular juicios certeros y en la facultad también de conducir el pensamiento de la producción rigurosa de conocimiento, ¿no? Es la parte de la construcción en que, si bien nos estamos saliendo como de esto que conocemos de todo esto cuadrado, por llamarlo así, esquematizado, escolástico, pero sí tenemos que tener esta rigurosidad en cuanto a la parte arquitectónica del quehacer científico. Y por último, las operaciones de estrategia,
que las operaciones de estrategia, bueno, que es elegir la temporalidad y la racionalidad, ¿no? Es partes fundamentales de la operación de la estrategia. En cuanto a temporalidad, pues menciona que es elegir la temporalidad como espacio de inteligibilidad, de producción científica, que indica situar al investigador como centro protagonista de dicho conocimiento, ¿no? Que no hace referencia al tiempo cronológico como nosotros lo conocemos, sino que se caracteriza un tiempo humano, lo menciona así, que es que no es una medida monótona y homogénea del tiempo. Y la racionalidad, que bueno, que no hay producción científica sin estrategia, y bueno, esto a mis compañeros que les gusta mucho, que nos gusta mucho, menciona que sin estrategia, y no hay producción científica sin estrategia, y todo científico experto es un gran estratega, como ya lo hemos visto, y que bueno, el objetivo perseguido pues, es el registro de diversos caminos que conducen a dar respuesta al problema, la elección del adecuado y viable, cálculos de viabilidad, tanto económica, de procedimientos, racionalización de medios y, bueno, que todo esto, que la generación de conocimientos es parte de la planeación de un proceso en particular. Que es así como están esquematizado Estas partes, ¿no? estas Aquí lo partes de importante es la unidumbre. Ajá. no perder de vista que son operaciones, ¿no? Todas Sí. estas, las 6, son operaciones, es decir, son actividades, son prácticas. No son conocimientos, son habilidades prácticas. Sigue para cerrar. Sí, y bueno, para cerrar, es justo lo que acaba de mencionar el maestro, que estos son saberes prácticos, habilidades y capacidades que conforman el armazón de los quehaceres y operaciones del quehacer científico, ¿no? Todas estas son cosas que tenemos que hacer, que practicar, y que la nueva didáctica de la investigación no se reduce a la enseñanza de métodos y técnicas, sino que es una concepción práctica del aprendizaje que considera la enseñanza un conjunto de saberes prácticos, habilidades y disposiciones que conforman la trama y la urdidumbre del oficio de investigador. Perfecto, Hasta muy aquí. bien, Jesús. Muchas gracias. Listo. 6 operaciones prácticas. Muy bien. Siguiente, ¿a quién le toca? A mí. Adelante, Nayeli, por favor, si nos presentas. ¿Ya pueden verlo? ¿Se está abriendo? Ahí está ya. Ok, perfecto. Sí. A mí me tocó revisar el tema de actualización y recreación de la tradición científica. El autor hace un señalamiento o plantea que en este capítulo se va a hablar sobre la importancia que tiene el carácter histórico-social de la producción de conocimiento y hace una revisión sobre el contexto tanto conceptual e histórico que permite ahora entender o saber qué es la investigación, ¿no? Desde diversos ámbitos, como hace rato ya se comentaba. Él dice que para ello, para poder empezar con esta revisión, es importante dejar de pensar en que la tradición solo es una transmisión de conocimiento, ¿no? Hay que ver en la tradición científica una forma nueva o más moderna de entenderla, que tiene que ver con que la tradición científica es una labor permanente de cuestionamiento, de reflexión, de preguntarse por qué e intentar explicar mejor los hechos, ¿no? Y encontrar respuestas a ciertos procesos o ciertos fenómenos que de alguna manera se responden de manera distinta o se respondían de manera distinta en el pasado. Para él, la producción científica, dice, es una práctica social, también está inscrita en un campo científico y se realiza al interior, puede hacerse al interior de una institución, recibe influencia o estilo personal del investigador. Un segundo. En este caso, ¿nosotros en qué campo científico nos encontramos? ¿Perdón?
En nuestro En el campo social de la comunicación. Exactamente, en el campo científico de los estudios de comunicación. Bien, sigue. Ok. Él comenta que hay momentos importantes para entender esta evolución del concepto de tradición científica, que tiene que ver el primero con el Renacimiento, después con la Revolución Francesa y posteriormente con la función sustantiva de la universidad, después de Napoleón, cuando en la universidad, en la relación de universidad-estado, se empieza a plantear o a generar la intención de investigación y con qué fin, ¿no? Después dice que surge a partir de las sociedades científicas anglosajonas en los siglos XVIII y XIX para hablar de una incorporación un poco más formal, ¿no? De lo que es. Pero aquí habla de un concepto importante, y lo mencioné anteriormente, que tiene que ver con el campo científico. Y él se pregunta qué es el campo científico. Para respondérselo, menciona a dos autores, uno es Bourdieu. Dice que el investigador primero tiene un campo científico determinado y Bourdieu señala que es un conjunto dinámico y variable de posiciones objetivas, en donde, ay, un segundo porque no alcanzo a verlo. Que son independientes de las personas que las ocupan. Dice que las posiciones, equivalen a corrientes de pensamiento, autores, planteamientos, o sea que hay una gran variedad de donde se puede elegir o en donde se puede aplicar esta investigación. Ese es el campo científico, ¿no? Es el lugar de lucha, de competición de carácter científico con principio y reglas. También revisa el planteamiento de Max Weber, que tiene que ver con el conjunto de acciones recíprocas de una comunidad de investigadores que se asocian de forma abierta, solidaria y autónoma. Ambos autores coinciden en que los investigadores de alguna forma generan una competición, una competencia por la legitimidad científica, ¿no? A partir de lo que hacen en el campo científico, de lo que investigan, de los métodos, de las corrientes con las que investigan, de las teorías, a partir de ahí buscan una legitimidad y sobre todo dar validación a lo que ellos investigan. También hace un planteamiento importante respecto al papel que juega la institución en la investigación. Dice que el carácter institucional de la producción científica y del enseñar a investigar tiene que ver con el proceso de generación de conocimiento entendido como un saber práctico de una estructura organizativa particular. ¿Esto qué significa? Que la institución, los objetivos que tenga, la estructura, la forma en la que se entiende refleja su forma de actuar y de enseñar o de investigar, va a impregnar también la generación de conocimiento que se dé dentro de esa institución. ¿De acuerdo? También señala que dentro de esta institución hay ciertas reglas que se siguen, ¿no? Y cierta estructura también que lleva a la práctica institucional. El investigador de alguna forma, si es parte o está en representación de una institución, va a reflejar el resultado de su investigación, estos objetivos y estructura, ¿no? También dice que hay un sentido social de la investigación en las instituciones de educación superior públicas y esto lo retoma a partir de que señala que en las instituciones de educación superior pública, y como ya lo comentaba hace un momento Juan Pablo y también Jesús, es en donde más se ha hecho investigación, ¿no? Es en donde se conoce, son los espacios en donde se conoce que vienen estas investigaciones o que hay personas que están tratando de realizar, de enseñar o de aplicar la investigación. Solo que hay un pequeño, hace un señalamiento un tanto reflexivo, que invita a la reflexión, porque dice que de pronto lo que sucede es que como estamos tan acostumbrados a ver a estas instituciones de educación superior pública que sean las responsables de las investigaciones, dice que también de pronto hay un desconocimiento de los otros propósitos de la ciencia. Se quedan en esta idea o en esta organización o estructura que ya predeterminaron y es un poco complicado salir, ¿no? Hay también, o se ha generado en los últimos años una relación directa de la universidad pública con el sector empresarial. Es decir, se investiga aquello que tiene
una función o que va a beneficiar al sector económico de alguna forma. Dice también que se puede perder o debilitar la autonomía de la investigación científica. Más adelante también lo voy a explicar, y tiene que ver con que tanto el investigador, de manera personal como de manera general, tiene que ser libre a la hora de investigar, obviamente respondiendo a estos criterios en los que tiene que la investigación aportar algo o aportar para un beneficio social, pero siempre considerando que sí debería idealmente tener una autonomía que le permita orientarse hacia los métodos, hacia las teorías que más le sean convenientes o que más ayuden a enriquecer esa investigación. Dice también que se debe someter la investigación a vaivenes de la demanda, privilegiar, que es una consecuencia, ¿no? Privilegiar modas o desequilibrar recursos. ¿Qué sucede? Que de pronto la forma en la que se mueve el contexto social, económico, cultural, de pronto define o es parte de una moda también o de una constante en las investigaciones que se llegan a realizar y que están relacionadas también con las instituciones. ¿De acuerdo? Es decir, siempre se realiza investigación en el marco de una institución, y en el caso de las universidades, pues cada institución tiene sus reglas, sus lógicas, sus formas de poder, ¿no? Sus estructuras. Así es, y justamente otra característica tiene que ver con cómo surgen, ¿no? Dice que en un principio estaba centralizada la generación de investigación. Ahorita ya se apuesta más por la regionalización y por el prestigio institucional, pero sigue esta forma de hacer investigación o esta manera que la determinan las universidades, aún está impregnada o tiene que ver con lo que ellos dictan. Y de alguna forma también las universidades están respondiendo a lo que el contexto social, político, económico también requiere, ¿no? De alguna forma estas están estrechamente relacionadas. Aporta en la parte de autonomía universitaria en este tema, el autor señala que la investigación científica no puede, aún después de todo, desvincularse de la práctica de la autonomía, ¿no? Para investigar, a investigar hay que enseñar a generar conocimiento y en libertad individual e institucional, que era lo que comentaba hace rato. Señala también que las instituciones de educación superior tienen como fines enseñar, investigar, difundir los beneficios de la cultura. Y aquí señala varios puntos, ¿no? La investigación de pronto se da solo para y de la docencia. Esa es una forma, ¿no? Y la otra es enseñar, hacer investigación, ¿no? Una parte es para quienes van a enseñarnos a hacer investigación y otros enseñar específicamente a hacer investigación. No sé si ahí queda claro. Nos señala también diferentes tipos de investigación, ¿no? Dice que se hace investigación básica, que tiene que ver con aquella que surge de la universidad, que puede ser pura o fundamental, ¿no? Que abarca solo lo necesario y de pronto parece hasta cierto punto en cumplimiento de lo que establece la universidad sin ir más allá, más que con cumplir. Por ejemplo, cómo se realiza todo este proceso. Aquellos que quieran hacer tesis o artículo, el tipo de investigación que van a hacer es investigación básica, y los que quieran hacer informe práctico van a hacer investigación aplicada. Continúa. En ese caso en particular, maestro, había como cierto señalamiento en la investigación básica que hacía el autor respecto a la necesidad de profesionalizar no era la palabra profesionalizar, sino de hacer una investigación acompañados de personas que realmente conozcan los procesos específicos de la investigación, para que no se quede de pronto en un cumplimiento nada más de la investigación, en un tema corto, ¿no? Sino buscar tanto las herramientas como a las personas adecuadas para poder hacer una investigación básica que aporte. Claro, es que la investigación básica, como es una investigación, digamos, más teórica, más académica, pues sí requiere alguien que te guíe para que no te pierdas, ¿no? Porque te puede ser muy pesado hacer una investigación académica sin haber tenido experiencia previa. Okay.
la investigación aplicada, que tiene que ver con diseñar y efectuar aplicaciones concretas de los principios científicos. Es una práctica social que se centra en los requerimientos de la sociedad, soluciona problemas, aplica el conocimiento de manera efectiva para entender una situación o condición, ¿no? Que era lo que usted comentaba, que tendría que ver más con un caso práctico. Plantea la reflexión, las propuestas para la solución de problemas, y también un contexto para entender cómo es que se da esta situación y a partir de ello responder o intentar responder a estos planteamientos. Desarrollo e innovación tecnológicos tiene que ver con una relación estrecha de la investigación científica con el proceso productivo, es más atender temas de necesidades tecnológicas en lo social. En la investigación social dice que es la investigación de las más complejas, exige competencia, conocimientos, compromiso del investigador, tiempo completo también lo señalaba, es ideológica o demanda de tiempo más bien, es ideológica, realiza diagnósticos o explicativos de una problemática social, reconstruye hechos y procesos de injusticia, propone cambio, transformación de relaciones injustas, desarrollo sistemático de la promoción social de una comunidad, propone reglas, normas que regulen las relaciones sociales. Aquí yo ejemplificaría un poco con el tema, a lo mejor, de los derechos humanos o lo que se ha hecho de manera constante en cuanto a derechos, que ha derivado también en inclusión, como lo revisamos en la clase pasada, en lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo, ¿no? Hay una investigación constante respecto a estos temas sociales que afectan o que están, son hasta cierto punto incómodos en la sociedad, pero que busca restablecer o transformar la forma en la que se dan las relaciones. En la investigación social señala que es una posibilidad constante de estar investigando, ¿no? La investigación emancipatoria son investigaciones que proponen formas concretas de liberación comunitaria e individual, promueven la defensa de los derechos humanos, son estudios que rescatan la memoria histórica de los pueblos, tradiciones, costumbres, también instituciones o monumentos, recrean los valores de la comunidad. ¿Sí? También se les llama investigaciones críticas o teoría crítica, ¿no? Okay. Por lo regular están más asociadas al marco teórico marxista. Sus investigadores justamente tienen que ver con esa relación, buscan recuperar las expresiones culturales, las manifestaciones artísticas y el pasado histórico de un pueblo para reinterpretar y recrear la identidad nacional. Dice también que estos buscan recrear aquellos valores y promover su aplicación en casos concretos. Y bueno, ya en resumen, señala que las investigaciones deben abonar en elevar la eficacia y la eficiencia institucionales, requieren por lo tanto de personal calificado, como le comentábamos hace rato, y bien importante que no es lo mismo enseñar a investigar para generar conocimiento que para tomar decisiones, ¿no? Pero, o sea, una es la investigación básica y otra es la investigación aplicada, ¿no? En su caso, como les digo, los que quieran hacer tesis o artículo hacen investigación básica y los que quieran hacer informe práctico o de caso práctico hacen investigación aplicada. Perfecto. Y bueno, también un párrafo que rescato ahí también del autor es que la enseñanza de la investigación científica no es unívoca, o sea, no solo va en un sentido, tiene relación con la contextualización, involucra sentido y orientación, dimensión ético-política, así como características y modalidades. O sea, depende también del conocimiento que tiene el individuo, del contexto y, por supuesto, de la relación que va a tener con la institución y con los sujetos y el espacio o el contexto con el que se involucra para realizar una investigación. Perfecto. Bien, Ayeli, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Solo faltaría Adriana, que es la última. ¿Seguiría quién? Nere. Nere. Adelante, Nere, te escuchamos. Gracias. Le pedí el favor a mi compañero Juanpa que me proyecte porque no confío mucho en mi red. Muy bien. Sí, ya voy. Ya estoy en eso.